Ya, entonces, de los números reales, ¿cierto? Teníamos varios ejercicios, dimos todo en la ayuda acerca del uno. Entonces, ¿qué había que probar con el uno? Que para todo a y b real, o reales, ¿cierto? Debía cumplirse que a cuadrado más b cuadrado mayor o igual que 2ab, ¿cierto? Ya, entonces como demostración, vamos a poner aquí bien, lo que sabemos por propiedades es que si a es real, a cuadrado es mayor o igual que 0 para todo a real, ¿cierto? Eso lo vimos con propiedades de desigualdades. Ahora, si a y b son reales, entonces, por los axiomas que hemos visto, la diferencia entre ellos, o bien la suma con el opuesto de b, ¿cierto? También es un real, por la clausura de la suma, ¿cierto? Es decir, que si a y b son reales, a menos b es real. Y como a menos b es un real, y la propiedad de arriba cumple para todo R real, bueno, aquí para no confundirse, a veces uno puede, en vez de colocar a de nuevo, uno coloca otra letra para que se note que cumple para cualquiera, ¿cierto? Vamos a poner x. Entonces ahora si cogemos x igual a menos b, tenemos que a menos b al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo a b real, ¿cierto? Bueno, y aquí tenemos cuadrado binomio y si lo separamos tenemos justamente lo que necesitamos probar, ¿cierto? Bueno, ahí extendiéndolo, ¿cierto? Y como uno diría vulgarmente, pasa sumando el menos 2ab y tenemos la desigualdad que queríamos, ¿cierto? Ya, entonces ahí está el 1. ¿Por qué uno comenzó desde aquí y no simplemente con esto? ¿O por qué tuvimos que argumentar de que la resta de a y b también son reales? Porque recordemos que lo que estamos probando es para cualquier a y b real, ¿cierto? Cualquiera que yo cumpla, entonces aquí no estamos basando los axiomas para asegurar que así ocurra. Bien, entonces en la segunda parte teníamos una desigualdad más larga. Teníamos que si a, b, c y d, todos ellos son reales positivos, entonces teníamos que 2ab sobre a más b más 2ac sobre a más c y sobre 2, bc, b más c. Esto es menor o igual que a más b más c. Ya, entonces para no hacerlo tan largo, como sabemos por ejercicio 1 que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 2a. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a sumar 2ab, ambos a la igualdad. Como sabemos que a y b son reales positivos, y por la propiedad de desigualdad, si sumamos reales positivos ambos a la igualdad, se conserva la desigualdad. Acá nos quedaría cuadrado de binomio, ¿cierto? Y en este caso tenemos 4ab. Bueno, entonces este cuadrado de binomio lo vamos a factorizar en su forma de a más b cuadrado igual a 4ab. Como a más b son positivos, son reales positivos, podemos dividir por un valor positivo o bien multiplicar por el inverso de él. ¿Ya? Entonces aquí vamos a multiplicar por 1 sobre a más b. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de obtener a más b mayor o igual, bueno, en primera instancia vamos a reescribir simplemente a más b, ¿cierto? Bien, ahora si dividimos por 2, o bien aquí mismo se hubiera podido hacer, ¿cierto? De hecho lo hacemos aquí mismo, digamos por un medio de esta cosa, entonces acá se divide por 2 y acá se divide por 2 también, ¿cierto? Ya, entonces, eh, acá tenemos lo que queremos. Ya, entonces, lo mismo que ocurrió para A y para B,
reales, nos da esta desigualdad. Entonces lo vamos a repetir, lo cual generalmente uno omite diciendo análogamente. Para los términos A, C y BC, ¿cierto? Tendríamos que A más C medios sería mayor o igual que 2AC por A más C. Y reemplazando, ¿cierto?, el B y el C respectivamente, sobre B más C. Bien, ya, entonces ahí tenemos toda la desigualdad y sumamos estas tres relaciones. Entonces, uno le puede colocar, ¿cierto?, 1, esto le vamos a colocar 2 y a esta relación le vamos a colocar 3. Entonces luego de 1 más 2 más 3 se tiene, o tenemos, o se obtiene, o lo que sea. Bueno, la desigualdad de la izquierda es clara, ¿cierto? Porque si sumamos A más B medios, A más C medios y B más C medios, vamos a tener inmediatamente la parte de la izquierda del ejercicio, ¿cierto? Que es toda esta parte de acá. Y para la parte de la derecha, bueno, al sumar, si lo queremos verificar, digamos, entonces tenemos, ¿cierto? 2AB A más B, 2AC A más C, más 2BC B más C, y esto es menor o igual que, por otro lado tenemos entonces A más B, A más C, B más C, todo medio, ¿cierto? Porque cada uno de ellos está dividido por 2, entonces su denominador común es 2. Bien. Si sumamos, nos damos cuenta, aquí tenemos términos semejantes, ¿cierto? 2A, tenemos 2B y también tenemos 2C. Entonces, en otras palabras, podemos factorizar por 2 y nos queda factor de A más B más C sobre 2, ¿cierto? Y se simplifican los dos y obtenemos lo que queríamos obtener. Sí. En realidad la forma que ahí señalaba alguno de sus compañeros me decía que era bastante más larga, quizás porque solo hizo todos repitió los pasos, no sé, diría yo, ¿cierto? En vez de colocar análogamente, si uno reescribe aquí tanto para A más C y tanto para B más C, probablemente sean hartos pasos tal y como lo señaló. No sé si fue por ese lado que lo resolvieron o no. No sé. ¿El A más C? ¿En cuál parte? Análogamente creo que significa, ¿no? Ese el A más C que aparece aquí. Ah, sí, correcto. Sí, ese A más C, ¿de dónde sale? Ah, es que justamente cuando uno se señala análogamente es porque lo que quiere decir es que el paso 1, o digamos el paso de acá arribita, es exactamente el mismo que este. El paso es exactamente el mismo para A más C medio y para B más C medio. Entonces, ¿cómo uno lo verificaría en este caso? Pues como para recortar un poco los cálculos, sería escribir exactamente lo mismo de acá, solo que estoy cambiando los reales en vez de A más B, estoy cambiando por A más C. Entonces sería exactamente lo mismo que se Como el escribe. primer resultado que le da, pues A más B, en vez de eso cambió a Exactamente. C y Entonces, a... Mm. exactamente, tendríamos esto, ¿cierto? Porque la de acá arriba sabemos que esto ocurre para cualquier real, no solo para A y para B, ocurre para A, para B, para C, para D, para X, para M, para cualquiera sea el número real. Entonces reemplazamos A y B por A y C. Y nos va a quedar el mismo paso hacia acá adelante, ¿cierto? Entonces, digamos, hacia abajito, vamos a llegar acá mismo y después vamos a llegar acá mismo, ¿ya? Y ese acá mismo que yo digo, ¿cierto? Sería este. Ahora, luego, si ahora reemplazamos este mismo A y este mismo B por B y C respectivamente, tendríamos B cuadrado más C cuadrado igual a 2BC. Y hacia abajito, lo que nos quedaría sería esta relación.
¿ya? Entonces, cuando uno dice análogamente es porque estamos repitiendo mecánicamente lo mismo que hicimos en el paso 1, ¿ya? Entonces, aquí obtenemos estas tres relaciones, las cuales sumamos, y como sabemos que todos son reales positivos, digamos que eso es lo que nos permite sumar y saber que la desigualdad queda en el buen orden. Ah, por eso el orden que tiene. Claro, por eso la desigualdad, digamos, se conserva y no queda ninguna ambigüedad por ahí, ¿vale? Bueno, y para el tercero, ¿cómo les fue con el tercero? ¿Lo lograron realizar también? Les di un tercero, ¿cierto? Sí. Yo, sí, pero yo no, por lo menos no lo terminé. Bueno, lo bueno es que lo trabajaron. Que después nos concentramos haciendo unos ejercicios de álgebra, que eran 10, así que por lo menos yo con eso me quedé pegado un rato largo. Ah, ya, bueno. Bueno, que tengan ejercicios de álgebra también es bueno, porque claramente les va a servir para cálculo. Así que está bien, creo. Ya, entonces tenemos esta desigualdad de dos partes. El consejo que yo les daba el otro día era que uno va a tener que tratar de llegar a una desigualdad de este lado y luego la del otro lado, ¿cierto? Cualquiera de ellas sea, utilizando nuevamente los mismos axiomas que tienen que ver con el ejercicio 1 aproximadamente. Entonces nuevamente sabemos que A y B son reales positivos. Entonces eso nos permite trabajar con otro tipo de funciones y cosas por el estilo. Entonces si A y B son positivos, entonces la raíz de A y la raíz de B también lo son. Ahora, si fueran solo reales, ahí no sabríamos si las raíces lo son, porque recordemos que podría ser, en el caso de que el número es de una potencia impar, ¿cierto? Podría ser una base negativa y ahí no nos resultaría esta cosa. Bueno, ahí está nuevamente la gracia del dominio, ¿cierto? De los valores reales. Bueno, entonces si los dos valores son reales, eh, tenemos que la suma o la diferencia de ellos también lo es, ¿cierto? Por ser un cuerpo. Perdón, real, ¿cierto? Si ambos son reales, ¿cierto? Que aquí no sabemos si la raíz de b es mayor que la raíz de a, ¿cierto? En cuyo caso la resta sería negativa, ¿cierto? Por lo tanto aquí es real y no real positivo. Bien, si la diferencia entre raíz de a y raíz de b es un número real, por lo que vimos con la propiedad anterior, sería... Oh, ¿por qué pasa eso? Ya, que raíz de a menos raíz de b, si lo vemos todo como un factor elevado al cuadrado, sabemos que esto es mayor o igual que 0, porque como la diferencia es real, si todo esto está elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0 por ser un real, ¿cierto? Recordemos que vimos esa propiedad. Y de aquí, ¿cierto? Se desprende exactamente la misma cosa desarrollando el cuadrado binomio. Entonces tendríamos que a menos dos veces, ¿cierto? El producto entre ellos, lo cual podemos escribir dentro de una sola raíz, más b mayor o igual que 0. Entonces aquí, desarrollando el cuadrado binomio rapidito, ¿cierto? Si estamos aplicando raíz cuadrada de a elevado al cuadrado, ¿cierto? Y nos quedó solo el término del centro es dos veces el producto del primero por el segundo, ¿cierto? Por eso nos queda negativo. Y recordemos que el producto entre raíz de a y raíz de b uno lo puede escribir simplemente como raíz de ab. Bien, entonces dado eso, eh, tenemos a más b mayor o igual que, entonces vamos a sumar el opuesto. Y luego si dividimos por 2 ambos lados, ¿cierto? Eso es cierto, lo que nos permite simplificar los dos y que uno puede reescribir como simplemente raíz de b. Ya, y entonces ahí tenemos una de las partes de la desigualdad, ¿cierto? La parte de la derecha. Con la desigualdad que está al revés, pero si damos cuenta, el mayor sigue siendo a más b medios, ¿ya? Entonces hemos encontrado la parte derecha de la desigualdad. Entonces ahora vamos a buscar la parte izquierda de la desigualdad. Poner dos puntitos y
vamos a basarnos justamente en esta desigualdad que hemos encontrado en esta parte. Entonces, como a más b es mayor o igual que 2 veces raíz de AB, ¿cierto? Que es lo que estaba acá. Antes de que pasáramos dividiendo por 2. Acá vamos a amplificar por el término raíz de AB sobre A más B. Si hacemos esto y multiplicamos hacia ambos lados, en el primer caso se nos simplificaría el A más B con el denominador, ¿cierto? Entonces nos quedaría solo raíz de AB. Y en el término de la derecha, me quedaría 2. El raíz de AB multiplico con el raíz de AB, ¿cierto? Eso es raíz de AB al cuadrado, se nos va todo. O bueno, no todo, casi todo. Decir solo la raíz. Y nos queda el denominador, ¿cierto? A más B. Ya, entonces aquí nos queda ir despejando esta cosa. Si se dan cuenta, aquí arribita, el raíz de AB lo tenemos, solo tenemos que transformar nuestra expresión de la derecha de esta forma. Entonces el 2 está bien ubicado, lo que tenemos que hacer es invertir esta cosa, ¿cierto? Y ahí simplemente vamos a aplicar propiedades de fracciones. Entonces esas propiedades de fracciones, como recordamos que por ejemplo AB es lo mismo que poner 1 sobre B sobre A, ¿cierto? Entonces de ahí nos damos cuenta que nuestro 1 en este caso va a ser el 2, que va a quedar arribita. Y la B va a pasar como denominador. Entonces, vamos a borrar esto, porque recordemos que era una ayuda a memoria simplemente. Entonces tenemos raíz de B mayor o igual que, y acá dijimos que entonces nuestro 2 va a quedar en el numerador, nuestro denominador sigue en el numerador del denominador, y nuestro AB queda como denominador del denominador. Ya, entonces, si esto fuese, si separamos las fracciones, tendríamos, si separamos las fracciones, voy a poner aquí el ladito como un, quiere decir, quizás no se ve el amarillo. Si esto lo queremos separar, por la suma, solo por el numerador, tenemos el primer término del numerador con el denominador común más cierto el segundo. Entonces aquí uno simplifica lo que puede simplificar, aquí se nos va la A, acá se nos va el B. Entonces esto nos queda 1 sobre B más 1 sobre A, ¿cierto? Ahora sabemos que por axiomas de conmutatividad, la suma da lo mismo si está escrito 1 sobre B más 1 sobre A que al revés, ¿cierto? Que en este caso el ejercicio está expresado como 1 sobre A más 1 sobre B, creo. Pero sabemos que eso es lo mismo. Por lo tanto, nuestra desigualdad queda 2 sobre 1 sobre A más 1 sobre B. Ya, que era lo que queríamos buscar en nuestra segunda relación. Entonces aquí nuevamente, para terminar, digamos, uno lo escribe nuevamente bien. Entonces, no sé, estrellita, ¿cierto? Y 2 estrellitas. Entonces luego de estrellita y 2 estrellitas, ¿cierto? Y ahí ya uno expresa su solución. En este caso sería todo lo que está acá arribita. Para no reescribirlo, digamos, yo lo voy a copiar. Bien. Entonces ahí me van a comentar posteriormente cómo les fue con alguno de estos. Y no sé si el primero lo encontró demasiado fácil en comparación de los otros dos. Generalizó de mal forma. Si en vez de A y B usted lo probó para algunos números, no sé. Ahí me comentan mientras.
Ya, ahora sí. Entonces, vamos a entender todo por inecuaciones lineales, o bien ecuaciones de primer grado, inecuaciones de primer grado, como expresiones algebraicas que pueden reducirse a la forma ax más b mayor que 0, o ax más b mayor o igual que 0, o la misma expresión menor que 0, o bien la misma expresión menor o igual que 0. Ahora, lineal o del primer grado, recordemos que nos dice acerca de la forma que tiene esta expresión, ¿cierto? Recordemos que si tenemos el x donde estamos suponiendo x una variable real y a y b reales arbitrarios, cumple con ser una expresión lineal, ¿cierto? O de primer grado. O naturalmente como ecuación uno lo identifica más fácilmente, ¿cierto? Una ecuación lineal, recordemos que si es lineal cuando el exponente de la variable es 1. Ecuación cuadrática cuando el exponente del x es 2, ¿cierto? Ecuación cúbica cuando el exponente es 3 y así sucesivamente, ¿cierto? O un polinomio ya de grado n, por ejemplo. Entonces, las inecuaciones lineales son siempre expresiones de esta forma cuando la podemos reducir a la forma comparándola con el cero, ¿cierto? En el fondo, si se dan cuenta, estas cuatro expresiones las estamos comparando, es decir, ordenando su desigualdad está respecto a un cero, ¿ya? Y en este caso es cuando las podemos resolver. Ahora, aquí la restricción de que A sea distinto de cero es porque si A fuese cero, no sería lineal, ¿cierto? Sería solo un valor real y eso quería decir una constante. Por tanto, ya no sería nada de inecuación ahí. Bien, entonces para resolver una inecuación corresponde a determinar todos los valores de x, es decir, todos los valores de la variable que satisfacen esta desigualdad. Para ello, ¿cierto?, se aplican los teoremas anteriores. El conjunto solución de una inecuación de la forma p de x mayor o igual que q de x. Entonces aquí vamos a expresar algunos qué significan estas cosas. Entonces, conjunto solución, ¿cierto?, está subrayado o ennegrecido en realidad, justamente porque cuando hablamos de inecuaciones, nuestra solución va a ser un conjunto, ¿cierto? Ya no solo un valor real o un elemento. Es un conjunto, entonces hay que recordar la notación de conjunto, ¿cierto? Sobre los paréntesis de llaves, o bien, si cumple con ser todo un conjunto, uno va a colocar la letra que corresponde al conjunto, ¿cierto? O bien como intervalo, dependiendo de cómo le guste, ¿ya? Pero como es un conjunto, entonces no vamos a explicitar la solución solo por la letra o solo por no sé, los valores encerrados en paréntesis de círculo, ¿cierto? O sin paréntesis, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Y cuando dice que una ecuación de la forma p de x mayor o igual que q de x, es porque esta notación, p de x o q de x, generalmente denotan un polinomio, ¿cierto? Un polinomio es decir, ¿cómo es? Ax más b, ax cuadrado más bx más c, y así sucesivamente. Generalmente las inecuaciones son de este tipo. Las inecuaciones cuadráticas, vamos a decir que si la inecuación no aparece factorizada por factores de primer grado, se puede intentar factorizar la expresión. O bien intentar conocer los puntos donde estos factores cambian de signo, ¿ya? Sin factorizar. Entonces, que cambian de signo quiere decir que, dado un polinomio cualquiera, ¿cierto?, uno puede encontrar un valor real cualquiera evaluando en esta función, tal que su resultado, ¿cierto?, al ser evaluada me den 5, 7, ¿cierto? 14, en algún momento 0, y también en algún momento vamos a encontrar que solo nos arroja resultados negativos, ¿cierto? Entonces ahí donde está ese 0, digamos que es un punto importante a identificar porque nos permite saber para qué valores que estamos evaluando en esta expresión nos cambia de signo positivo a negativo o viceversa, ¿cierto? Entonces eso es importante considerar. Vamos a ver un ejemplo para resumir todo lo anterior. Entonces, si tenemos una desigualdad de este tipo, x más 1 sobre x menor o igual que x más 1 sobre x menos 1, todo menos 3 sobre x. Entonces tenemos una expresión no de la forma esperada, ¿cierto? Que es comparándola hacia cualquier lado con respecto al cero. Entonces lo que uno hace es ordenarlo primero, ¿cierto? Entonces nuestra solución, tenemos la inecuación de esa forma, uno se decide hacia qué lado la compara con el cero. Ya, eso depende de los gustos de cada uno. Entonces, en mi caso, vamos a comparar todo en la izquierda. Entonces vamos a pasar restando, como uno diría, la expresión de la derecha, ¿cierto? O bien vamos a aplicar el inverso aditivo de la expresión de la derecha, lo cual nos dejaría con la diferencia, ¿cierto? Y ojo ahí con el signo menos de la expresión de la derecha, que
al pasar restando, ¿cierto? Cambiaría a positivo. Ya, entonces ahora lo tenemos en comparación del 0. Toda nuestra expresión es menor o igual que 0. Ahora sí podemos empezar a resolver lo que es esta inecuación. Sin embargo, todavía tenemos problemas aquí por tener puras fracciones, ¿cierto? Entonces vamos a reducir estas fracciones. Dado que el primer término y el último término tienen denominador común, ¿cierto? Las podemos reunir con términos semejantes. Entonces vamos a sumarle ahí el 3 y el 1. Entonces, esta expresión es equivalente a x más 4 sobre x menos x más 1 sobre x menos 1. Menor o igual que 0. Bien, entonces ahora ya no podemos reducir de otra forma y como sabemos que para restar o bien sumar fracciones con distinto denominador tenemos que sacar nuestro buen amigo el mínimo común múltiplo. En este caso, como x y x menos 1 no tienen factores o múltiplos en común, el producto entre ellos va a ser su mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces vamos a amplificar por el término que le falta a cada uno. Y entonces aquí nuevamente está escondido el paso de amplificar, ¿cierto? Entonces, en este caso, como los denominadores no tienen múltiplo en común, uno puede multiplicar cruzado, ¿cierto? Y sí resulta. Recordemos que eso resulta siempre y cuando no tienen múltiplo en común los denominadores. Entonces, multiplicar cruzado tenemos x más 4 por x menos 1 y por otro lado, x por x más 1. Bueno, aquí uno lo puede multiplicar como quiere, ¿cierto? Término a término o bien utilizando algún producto notable. Entonces, para el primer caso, está multiplicado término a término, ¿cierto? X por x cuadrado, x menos 1 menos x, 4 por x, 4x, 4 por menos 1 menos 4. Y menos, entonces me va a cambiar el signo de la suma, x cuadrado menos 1, ¿cierto? Menos 1 por x. Ya, términos semejantes, vamos a reducir esos términos semejantes. ¿Ya? Entonces el x cuadrado se nos va, ¿cierto? Tenemos menos 2x, más 4x, esos 2x, y el menos 4 se conserva. Entonces toda esta expresión la hemos podido reducir a 2x menos 4 sobre x factor de x menos 1. Todo menor o igual que 0. Ya, ahora que no podemos reducir, vamos a pasar al siguiente paso que nos explicaba, que era buscar los valores que nos cambian de signo. ¿Ya? Algunas de estas expresiones. Entonces, estos valores o estas expresiones que nos cambian de signo se conocen como los puntos críticos o valores críticos. Entonces, para uno de estos términos, si nos damos cuenta, nuestra expresión de aquí abajito es un producto o una división entre tres cosas, ¿cierto? Entre el numerador y entre los dos términos que componen el denominador, entre 2x menos 4, x y x menos 1. Entonces vamos a buscar para esos tres términos los valores críticos o puntos críticos, que son los que nos hacen cero un término. Entonces para el término del numerador, 2x menos 4, ¿cuál sería el valor de x que al evaluar en ese numerador nos da 0? Entonces ya tenemos ahí el torpedo aquí al lado, ¿cierto? Es 2. Claro, si evaluamos tenemos 2 por 2, 4 menos 4, 0. Súper, hemos encontrado el punto crítico del numerador. Para el denominador, para x menos 1, si x vale 1, esto es 0. Y para x, bueno, basta que sea 0 para que sea 0, ¿cierto? Entonces sí hemos encontrado los tres puntos críticos para esta expresión. 0, 1 y 2. Entonces, para analizar el signo de toda esta expresión, es conveniente formar una tabla donde se analizará por parte el signo por intervalo de cada uno de los términos. Entonces tenemos nuestros términos, x, el x menos 1 y el 2x menos 4, y que todos, por la regla del producto o de la división, ¿cierto?, nos forman la expresión total de nuestra desigualdad. Ahora, los valores críticos que hemos encontrado están aquí entre medio de estos intervalos, ¿cierto? Porque recordemos que eran el 0, el 1 y el 2. Ahora, ¿por qué hemos formado tabla considerando intervalos? Porque antes del 0 están todos los elementos que pertenecen a este intervalo, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el 0 abierto, porque no contabiliza el 0, ¿cierto? Recordemos que podíamos escribir el intervalo abierto con paréntesis redondo como de corchete hacia afuera, ¿cierto? Cualquiera de los dos es equivalente. Bien, entre el 0 y el 1 tenemos el intervalo 0,1 abierto en ambos extremos. Entre el 1 y el 2, de la misma manera, tenemos el intervalo 1,2 abierto. Y después del 2, como no tenemos otro punto crítico,
desde el 2 abierto hasta el infinito. Es decir, cumple para cualquier valor que esté mayor que 2. Entonces ahora, como ya sabemos que para el x, si x valía 0 me cambiaba el signo, ¿cierto? Aquí está el 0. Si yo tomo cualquier valor menor que 0, x va a ser claramente negativo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tomo un elemento del intervalo menos infinito, 0, cualquiera de estos valores haría que la expresión x sea negativa, ¿cierto? Para eso usted puede, bueno, simplemente guiarse por el valor crítico o bien evaluar cualquier elemento que pertenece a este intervalo. Por ejemplo, el menos 1 o el menos 10. Entonces, si el menos 10 yo lo evalúo en x, me da menos 10. Como es negativo, aquí ponemos menos, ¿cierto? Ya, para el intervalo 0,1, cualquier valor que esté en este intervalo, ojo que el 0 y el 1 no están en este intervalo, porque recordemos que el intervalo abierto no cuenta los puntos extremos. Entonces, por ejemplo, el 1/2 sí pertenece a este intervalo. Si evalúo el 1/2 en x, me da 1/2 que es positivo, por lo tanto que me da más. Claramente, cualquier valor entre 1 y 2 también es positivo, y claramente cualquier valor superior a 2 también va a ser positivo. Por ejemplo, el 1000, supongamos. Bien. Entonces así completamos la primera tabla, o la primera parte de nuestra tabla. Para la segunda expresión que forma el denominador, x menos 1, habíamos identificado que el valor de cambio de signo aquí era el 1, ¿cierto? Si x vale 1, esto me da 0. Entonces el 1 lo tenemos en esta parte. Lo que quiere decir es que cualquier valor menor que 1 va a ser negativo inmediatamente, ¿cierto? Nuevamente ahí basta que usted escoja al azar un número menor que 1, el 0, por ejemplo. Entonces si uno escoge el 0, esto me da menos 1 y claramente son negativos, ¿cierto? Y si cogemos cualquier valor que sea mayor que 1, por ejemplo el 1/2, ¿cierto? Perdón, el 1 1/2 o el 3/2, si cogemos el 3/2, ¿cierto? Esta diferencia nos va a dar 1/2, término que es positivo, por lo tanto, sabemos que donde está el punto crítico, antes que el punto crítico es negativo y posterior el punto crítico es positivo, ¿cierto? Así de sencillo lo podemos resumir. Para el segundo término, esta expresión 2x menos 4 correspondía al numerador, ¿cierto? El punto crítico de acá es el 2, ¿cierto? Expresión que tenemos acá. Por lo tanto, fácilmente podemos reducir a que todos los valores que sean menores que 2 nos va a resultar negativo y mayores que 2 positivo, ¿cierto? Entonces vamos a tener menos, menos, menos y más solo si es superior a 2. Y ahora, para analizar el signo de toda nuestra expresión, vamos a usar la regla de los signos del producto y de la división. Entonces recordemos que en el producto y la división funcionan de la misma forma. Si multiplicamos o dividimos términos con el mismo signo, son positivos. Y si multiplicamos, dividimos términos con distintos signos, son negativos. ¿Ya? Entonces tenemos menos por menos menos, no, mentira, menos por menos más, y más por menos menos, ¿cierto? Entonces toda nuestra expresión en el intervalo menos infinito, 0 va a ser negativo. Entre el 0 y el 1 tenemos más por menos menos, y menos por menos más. ¿Sí? Entonces tenemos que es positivo en el segundo intervalo. Para el tercer intervalo tenemos más por más por menos, menos. Negativo en el tercer intervalo. Y desde el 2 hasta el infinito, más por más, bueno, si todos son positivos, claramente esto es positivo, ¿cierto? Entonces sí, hemos obtenido los signos para nuestra expresión. Ahora, recordemos que los signos siempre iban a estar relacionados con respecto al 0, ¿cierto? A comparar con el 0. Si un número es positivo, significa que él es mayor o igual que 0. Y si una expresión es negativa, es porque es estricta menor que 0, ¿cierto? Entonces, para eso uno se resume a el caso de la desigualdad como lo habíamos establecido. ¿No? Eh, aquí, ¿cierto? A esta de acá. Nosotros la establecimos que es menor o igual que 0. Entonces, como es menor o igual que 0, en el intervalo final, lo que nos interesa saber son los intervalos a los cuales nos dio negativo, porque ellos cumplen con ser menor o igual que 0. Entonces, nuestros candidatos a conjunto solución de esta expresión sería entre el menos infinito y el 0, unión del 1 al 2, abierto en ambos casos, ¿cierto? Ahora, como nuestra desigualdad estaba expresada con menor o igual que 0, ¿sí? Si se recuerdan, vamos a volver nuevamente, ¿cierto? Menor o igual que 0, por lo tanto, el numerador sí podría ser 0. Entonces, para eso debemos
verificar si el punto crítico del numerador también corresponde a ser solución. Como el punto crítico es el 2, ¿cierto? Vamos a ver en el fondo si el 2 sí está considerado en este intervalo. Entonces, en el caso del punto crítico de x igual a 2, la expresión vale 0, por lo tanto sí verifica la igualdad que estamos buscando. En el caso de los puntos 0 y 1 es distinto, porque el denominador se anula y sabemos que si el denominador es 0, una expresión no está definida. Por lo tanto, el conjunto solución sí contabiliza al 2, lo cual simplemente se denota cerrando el punto extremo donde estaba el 2, ¿cierto? Así, el conjunto solución de esta inecuación lineal sería el intervalo abierto del menos infinito al 0, unión semiabierto, ¿cierto? En el 1 y cerrado en el 2. Entonces, este es nuestro conjunto solución. Ya, chicos, entonces, observaciones, dudas, opiniones. ¿Quedó claro? Estaba muy fácil el ejercicio. Bueno, muchas gracias por su opinión. Valor absoluto. Si no se opina, supongo como ya me dijeron es porque va quedando claro, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, Profe, sí se entendió. atento. gracias. ¿Quedaría más claro con un ejemplo con números? Puede ser, ¿ah? Pero había números ya, po. ¿Ven? Vamos a proponer más ejercicios posteriores a esta clase para revisar a inicio de la semana que sigue. O de hecho les puedo publicar en realidad las soluciones para que así las vean antes también. No publique las soluciones, lo peor. Ah, ya, porque no la harán, ¿cierto? Eso es cierto. Tiene toda la razón. Vamos a dejar los ejercicios propuestos y las soluciones las publicamos en la clase mejor o algo así. Para que sí tengan el tiempo de hacerlo, porque si ya ven las soluciones, es verdad, pues uno mira cómo Uno ve resolverlo. la solución y claro, ve que no le da la solución, claro, trata de ver cómo llegar a esa solución solo. Tiene toda la razón, es cierto. Porque ya sabéis cuál es la solución y a lo que tenéis que llegar. Pues. Y si tenemos que hacer ejercicio, podemos buscar soluciones distintas de por sí. Pues. Podrían dar distintos valores. Claro, tiene razón. Así como posible liberar, digamos, un lunes, algo así. Está bien. Y entonces ahora vamos a ver una propiedad del valor absoluto. Entonces, añadiendo valor absoluto a las inecuaciones lineales, ya este tema, por ejemplo, para el quiz 1. Queda tiempo para el quiz 1 todavía, pero ya es contenido importante, entonces para que, por ejemplo, si alguien no entiende nada todavía de inecuaciones lineales, bueno, tiene tarea entonces. Ya, para que no espere a la semana antes de la prueba para ponerse a estudiar, si ahora ya le está costando o está un poquito perdido porque olvidó esto, yo estoy seguro que es inecuaciones materia de tercero medio, o era hace un par de años atrás. Así que lo tienen que haber visto de alguna forma, quizás lo olvidaron porque no se utilizó, ¿cierto? Y todo eso, pero para, para no llegar perdido antes, porque lo vamos a ocupar harto en un principio. En realidad creo que en todo el curso. Entonces, definición, consideremos x un número real. Vamos a definir el valor absoluto de x, denotado por x entre barra, como valor absoluto de x igual, y queda aquí definido una función por tramos o por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor absoluto de x toma dos valores. Va a ser igual a x si es que x es mayor o igual que 0. En otras palabras, si x es un real positivo, ¿cierto? Por otro lado, el valor absoluto de x va a tomar menos x si es que x es negativo, ¿cierto? Bueno, y para esto, un ejemplo con números sería cualquiera con valor absoluto, menos algo, ¿cierto? Supongamos el valor absoluto de 1. Como 1 es positivo, esto es 1, ¿cierto? Y no sé, el valor absoluto de menos 15, como es menor que 0, entonces toma menos x. Entonces esto es menos 15, lo cual es 15. Entonces en el fondo el valor absoluto es quedarse con la parte positiva de la expresión que está dentro, ¿ya? Ahora, ojo, porque eso es cuando x es un solo real. Si ahora x es un polinomio, ¿cierto? Una ecuación lineal de primer grado, ¿cierto? Como no sé, 2x menos 3.
Entonces tenemos el valor absoluto de 2x menos 3, pero eso depende de x, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un valor absoluto de 2x menos 3, ¿qué forma tomaría? Bueno, aquí depende. ¿Depende de quién? Del x, ¿cierto? Porque si el x vale, no sé, supongamos el x, nos dicen que está en el intervalo, por decir algo, ¿ah? Entre 0 y 3 medios, no, sí, 3 medios, sí. Ya, si x está entre 0 y 3 medios, ¿qué valor o cómo resultaría esta expresión? Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, si x vale 3 medios, ¿cierto? 3 medios, simplificamos y nos queda 0 adentro, ¿no? Entonces, si es menor que ese término, significa que esto también va a ser menor. Por ejemplo, si x vale 0, esto es 0 menos 3. Eso es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, esto tomaría la forma de ser negativo. Profe, creo que ¿Qué está está escribiendo algo. escribiendo? Ah, bueno. ¿No se ve? No. No. Ah, ya No, vale. no se ve nada. Entiendo la razón. Estoy compartiendo el PDF y no la pantalla. Gracias. Ahora sí. Sí, ahí sí. Entonces estaba explicando para mí solito. Qué fome. Gracias por decírmelo, chicos. Y entonces el ejemplo anterior del valor absoluto, ¿cierto? Si, bueno, 1, ¿cierto? Decíamos si tomamos el 1, como 1 es positivo, me da el 1. Pero si tomo el menos 15, como el menos 15 es negativo, que recordemos es lo mismo que sea menor que 0, entonces toma el menos el valor que está dentro del valor absoluto, ¿ya? Entonces sería menos 15, y esto es más 15. Por eso decimos que en el fondo el valor absoluto es quedarse con la parte positiva del número, ¿cierto? Exceptuando, que era el último que decíamos, cuando es una expresión algebraica. Sí, no hay problema ahí. Cuando pasen cosas como esa, siéntense abiertos a indicar, o que se repita, o lo que sea, ¿vale? Profesor, ¿Sí? si hay un signo menos fuera del valor absoluto, se queda como negativo, ¿no? Claro, si ahí es menos, eso da lo mismo. Entonces, por ejemplo, de hecho, el mismo caso, es como lo dices tú con el menos antes, si fuese aquí menos, entonces me quedaría menos 1, y acá me volvería a quedar menos. ¿Ya? Porque digamos que este es como que sí o sí lo podría guardar con un paréntesis. ¿Ya? Es solamente si está al interior el término. Bien. Observación. Entonces, algunas cosas a considerar. Que para cualquier real, ¿cierto? Si x es menor o igual que 0, esto significa que menos x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Ahora, esto más que recordárselo de memoria, ¿cierto? Esto se desprende, esto de aquí, ¿cierto? Se desprende de multiplicar por menos 1 nomás, ¿cierto? Entonces, si tenemos x menor o igual que 0 y multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Me quedaría menos x. Recordemos que la desigualdad se invierte y esto sigue siendo 0, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que nos queda lo de acá. Entonces en realidad no es como que hay que recordarse de memoria esa propiedad, sino que solo es si multiplico un menos 1. Entonces, ahí en el fondo lo que sí hay que recordar es que si multiplicamos por algún término negativo, no solo por menos 1, sino que si multiplicamos por menos 2, o estamos dividiendo por menos 15, estamos haciendo dos operaciones a la vez, ¿cierto? Que es dividir por 15 y además estamos multiplicando por menos 1. Entonces, cada vez que multipliquemos, dividimos por un número negativo, recordemos que el sentido de la desigualdad se invierte, ¿ya? Generalmente ese es el error más común que ocurre cuando uno resuelve inecuaciones. Cuando uno no cambia el sentido de la desigualdad por el signo del término que uno está multiplicando o restando. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que para cualquier valor real, el valor absoluto de x es mayor o igual que 0. Y además, que el valor absoluto de un elemento de cualquier número real va a ser 0 solo si el elemento es 0. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de cualquier real es 0 solamente si ese número real era el 0 en realidad. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir, en el fondo, esta observación. Entonces, el valor absoluto de x, además, representa geométricamente la distancia de x respecto del origen. De esta forma, si tomamos dos números reales, x, y, el valor absoluto de x menos y representa geométricamente la distancia que hay entre x e y. Entonces aquí podemos observar, ¿cierto? Tenemos una recta numérica desde el 0 a x, o bien desde x a y.
Entonces, algunas propiedades de valor absoluto, algunas que se desligan directamente de lo que hemos dicho recién. Entonces, en primera instancia vamos a considerar x y dos números reales. C, un número real positivo, que sí puede ser el 0. Ya, ojo con la anotación aquí. C pertenece al conjunto real positivo, unión el 0 como elemento. Esto también muchas veces se describe como se escribe como que C pertenece a R más sub 0. Ya con el 0 aquí es lo mismo que unión el elemento al 0. En el fondo quiere decir que puede ser cualquier valor positivo y también el 0, ¿cierto? Eso. Y entonces la primera propiedad es que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 y la desigualdad se satisface si y solo si x es 0, ¿cierto? Lo que dijimos anteriormente en la observación. Segunda propiedad, que el valor absoluto de un producto entre dos elementos es igual al producto del valor absoluto de los elementos. ¿Ya? Y ojo con esto, porque se cumple para el producto, pero para la suma vamos a darnos cuenta que no cumple, ¿ya? Que hay una desigualdad de por medio. Entonces, ojo con esa confusión. La tercera propiedad es que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x, por lo que vimos antes, ¿cierto? Porque si es negativo, le vamos a anteponer un menos, ¿cierto? Y nos va a dejar el valor en positivo, y si es positivo, ya lo dejamos en positivo. Entonces ahí quizás tampoco vale la pena hacer un desglose más grande de la propiedad. La cuarta propiedad, el valor absoluto de x es menor o igual que c, donde recordemos que c es un valor real cualquiera positivo o cero. Entonces, el valor absoluto de x menor o igual que c, sí y solo sí, x está entre menos c y c, como desigualdad, ¿cierto? O bien que x es menor o igual que menos c, y a su vez que es menor o igual que c. Esta propiedad es una de las más importantes, ya digamos que es una de las que más se suele utilizar, así que podríamos rayar aquí igual su conjetura o su demostración. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a tratar de verificar la 4, ¿vale? Ya, entonces, para los que ya están en álgebra, etcétera, recordemos que este cuantificador, o digamos, esta expresión, ¿cierto? Que sería esta flechita hacia ambos lados, significa sí y solo sí, ¿cierto? En el fondo lo que quiere decir el sí y solo sí es que se cumplen ambas direcciones, ¿cierto? Que esto implica esta expresión y a la vez que esto implica eso. Entonces, cuando uno prueba un sí solo sí, uno lo que tiene que hacer es demostrar hacia ambos lados, ¿ya? La implicancia. Entonces, por ejemplo, aquí uno vamos a demostrar hacia allá. La flechita hacia allá quiere decir que si uno parte de acá, debería llegar a que entonces x está entre menos 6 y 6, ¿cierto? Ya, entonces vamos a asumir verdadero que el valor absoluto de x es menor o igual que c. Por las otras propiedades que habíamos señalado anteriormente, o mejor dicho, si simplemente multiplicamos por menos 1, acá, ¿cierto? Tenemos que esto es menos c, como el menos c era mayor, ¿cierto? Cambia el sentido de la desigualdad, menos el valor absoluto de x, ¿cierto? Porque no sabemos x, dónde pertenece, entonces sigue siendo valor absoluto de x simplemente. Bien. Además, sabemos que el valor absoluto de x es x, ¿cierto? O bien, que el valor absoluto de x es menos x, ¿cierto? Ahora, esta segunda expresión es equivalente al menos valor absoluto de x igual a x, ¿cierto? Simplemente aquí multiplicamos por menos 1, como es una igualdad, ¿cierto? Nos querían menos valor absoluto de x y menos menos x, que es x. ¿Ya? Ya. Entonces, notamos acá, este es un O, ¿cierto? Bien. Luego, ¿qué es lo que tenemos acá? Que menos c es menor o igual que el valor absoluto de menos x y que el valor absoluto de menos x eh, es menor o igual que x, que a su vez es menor o igual que valor absoluto de x. Voy a
dejarlo así simplemente. Y que esto es menor o igual que C, ¿cierto? Por esta expresión de acá. Aquí voy a borrar esta cosa porque qué horrible. Pero simplemente son puras desigualdades del mismo estilo hacia ambas direcciones. Ya, entonces ahí tenemos, digamos, la primera parte que es la que nos interesa, que sería que menos C, X y C, ¿cierto? Si nos quedamos con esa parte, tenemos esta expresión. Oh, no se puede ir hacia atrás aquí. Ya, ahí. Ya, y hacia la otra dirección, uno comienza apostando que esto es verdadero, ¿cierto? Entonces, supongamos que ocurre que menos C es menor o igual que X y a su vez menor o igual que C. Como X es un número real, sabemos entonces que X es mayor o igual que 0, o bien que X es menor que 0. ¿Cierto? Ahora recordemos que este era estricto mayor que 0, o bien que era menor que 0, o bien que era igual a 0. Aquí tenemos que es mayor o igual que 0. Entonces aquí, digamos, están ambas cosas a la vez. O mejor dicho, que X está en R más, sub 0, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos dos casos. Si ocurre el primero, si X es mayor o igual que 0, esto implica que el valor absoluto de X es X, ¿cierto? Lo que a su vez es menor que C. Menor o igual que C, digo. Voy a subir esta cosa. Por otro lado, si X es estricto menor que 0, entonces el valor absoluto de X sería menos X, ¿cierto? Expresión que es menor o igual que C. Entonces de ambos tenemos en la segunda, ¿cierto? Bueno, antes de terminar aquí. Acá, ¿cierto? Multiplicamos por menos 1 nuevamente, entonces aquí nos queda X, esto se nos da, se nos invierte, aquí nos queda menos C, ¿cierto? Y ahora sí. Entonces, entre la primera y la segunda, nos quería que menos C es menor o igual que X, y esto es menor o igual que C, ¿cierto? Que es lo que queríamos cumplir, ¿no? Ah, no, era lo que supusimos. Era lo que supusimos, nada que ver. Entonces lo que teníamos que quedar acá en realidad era el valor absoluto, ¿cierto? Eso lo queremos probar. Entonces, esta expresión y esta expresión, ¿qué es lo que nos permite establecer? Que el valor absoluto de X es menor o igual que C, ¿cierto? Por lo tanto, ya entonces ahí hemos probado, digamos, hacia ambas direcciones. Nuevamente estamos probando cosas que corresponden, digamos, a álgebra, pero siempre es entretenido saber de dónde salen algunas de estas propiedades. Ya, y la quinta y la más interesante es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular ocurre para, como pueden observar, el valor absoluto de una suma de dos reales. Y para nada tiene que ver con la propiedad 2, ¿cierto? Que era equivalente a desarmar, digamos, esta suma. Entonces la desigualdad triangular nos dice que el valor absoluto de la suma de dos reales es menor o igual que la suma del valor absoluto de estos dos reales. Ya, ojo con esta desigualdad. Y que a su vez, el valor absoluto de esta suma es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia del valor absoluto de estos dos reales. ¿Ya? Entonces, ojo con esta expresión. ¿Ya? Para nada es la misma. También se puede probar, pero vamos a convencernos de que es así. ¿Sí? ¿Puedes repetir las 5, por favor? La desigualdad triangular, sí, claro. Sí. Bueno, lo que decía en un principio, que la mayor observación que tengan es que comparando con la propiedad 2, que la propiedad 2, si tenemos el valor absoluto de un producto, simplemente nos separa el producto del valor absoluto. Pero con la suma no pasa, si se dan cuenta, porque aquí hay una desigualdad, ¿sí? Entonces notemos que el valor absoluto de la suma de dos elementos reales es menor o igual que la suma de los valores absolutos de estos reales. A la vez,
el valor absoluto de la suma de los dos reales es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia o la resta entre el valor absoluto de los dos reales. ¿Ya? Ya, entonces ahí nuevamente, ¿cómo se puede probar esta cosa? Entonces se puede probar utilizando la propiedad 4. ¿Ya? Vamos a dejar ahí como ejercicio el que quiera verlo. De todas maneras, si no lo pueden encontrar en los apuntes del profesor Daniel Jiménez. O bien, si alguien se entretiene y quiere preguntarlo personalmente, también puede hacerlo. Y finalmente la propiedad 6 nos dice que el valor absoluto de un número real es mayor o igual que C, que un real positivo, si solo si X menor o igual que C, menos C, o que X es mayor o igual que C. ¿Ya? Entonces esto, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la propiedad 4, solamente que cambian algunos sentidos, ¿cierto? Bien. Entonces, recordemos que la idea de esta apunte de clase de semana 1, ¿cierto? Es para que ustedes puedan reutilizarlo hasta que ya se recuerden las propiedades. Y entonces la idea es que cuando estén haciendo ejercicio y no sepan cómo funciona un valor absoluto o una desigualdad, miren las propiedades que tenemos aquí y así van a saber cómo deberían funcionar. ¿Ya? Más que solo buscar ejercicios resueltos por ahí a veces o alguien en YouTube que resuelva algún ejemplo. Observación, note que se verifica que la raíz de un real elevado al cuadrado es el valor absoluto del real. ¿Ya? Y recordemos aquí que ayer habíamos hecho un ejercicio en el cual sucedía lo contrario, ¿cierto? Que teníamos que el cuadrado quedaba afuera y ahí nos quedaba A. Entonces aquí vamos a escribir bien grande, ¿cierto? Ojo con esto. Porque esto generalmente también es uno de los mayores cantidades de errores que genera. Si el cuadrado está dentro, nos queda el valor absoluto. Si el cuadrado está afuera, no. ¿Por qué pasará eso? Recordemos que por definición, para que esto exista, A tiene que ser un real positivo, ¿cierto? O cero, ¿cierto? Para que exista la raíz. Entonces, si nosotros le eliminamos la raíz, sabemos que lo de adentro ya es positivo. Pero ¿por qué acá no? Porque si tenemos un elemento elevado al cuadrado, es positivo, pero es positivo porque está elevado al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que la propiedad nos decía que para todo real, sabemos que si lo elevamos al cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, por eso existe. Pero si le sacamos al cuadrado, quizás no es mayor o igual que cero, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser negativo. Es decir, que este A puede ser el menos 1. ¿Ya? Entonces, por eso nos quedamos con el valor absoluto. Entonces, ahí depende de dónde está el cuadrado, ¿cierto? Si es solo A o si es el valor absoluto de A. ¿Ya? Ojo con esa forma de reducir las raíces. Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos, o mejor dicho, vamos a proponer algunos ejercicios de desigualdad en ecuaciones lineales con valores absolutos para que se entretenga resolviendo esta semana y verifiquemos el día lunes. Entonces, primero tenemos la siguiente desigualdad: el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x menos 1, todo menor o igual que 2. Segundo, determinar la solución o el conjunto solución de esta inecuación. El valor absoluto de x menor la raíz de 2 menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. 3. Resolver en el conjunto real la siguiente desigualdad. Ahí vamos aumentando el nivel de complejidad, ¿cierto? Hasta el último ejercicio. Tenemos el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x sobre x menos 1 sobre x. Todo mayor o igual que menos x. O sea, perdón, valor absoluto de x. Entonces hay hartos valores absolutos, ¿cierto? Y el cuarto ejercicio, tenemos la raíz cuadrada de esa expresión menor o igual que el valor absoluto de x menos 1. ¿Ya? Ya, entonces vamos a dejar ahí un ratito para dar algunas recomendaciones también de cómo resolver. La mayor recomendación que se puede dar frente a este tipo de expresiones, como ya saben, recordemos que una de las primeras cosas que se podía hacer era desarmar los valores absolutos, ¿cierto? Desarmar los valores absolutos o también para resolver una ecuación, comparar con el cero, ¿cierto? Entonces recordemos que a uno de los dos lados vamos a dejar el cero para poder posteriormente analizar los signos. Ya, pero si no, si queremos eliminar los valores absolutos, ¿cuál sería como el paso más prudente de emplear? Entonces ahí es cuando uno vuelve a estas propiedades, ¿cierto? Observemos estas propiedades y aquí es cuando yo les digo, pucha, la 4 es la que se vuelve importante. Porque tenemos el valor absoluto menor o igual que algún real, o bien la 6, ¿cierto? Tenemos el valor absoluto de algo mayor o igual que algún real. Puede ser 0, puede no ser 0, pero es positivo. Y esta cosa nos queda esto
O nos queda esto de acá, que en el fondo es casi lo mismo si se dan cuenta, pero está invertida aquí la segunda desigualdad, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya tenemos la expresión sin los valores absolutos, ¿ya? Con desigualdad en volado, pero tenemos la expresión ya sin valores absolutos, los cuales nos permiten reducir la expresión a compararla con el cero, que es lo que queremos, ¿cierto? Recordemos que el propósito ahí es poder comparar esta cosa con el cero para ver si se puede o no resolver, o si se puede determinar rápidamente, ¿cierto? Su conjunto de soluciones. Eso. Ya, entonces, por ejemplo, para el 1, a ver cómo vamos con el tiempo. Empezamos 2:30, ya, tenemos 1 hora 10. Hacemos un ejemplo y los dejamos continuar con el resto, ¿están de acuerdo? Sí, el primero nomás. Ya, bacán. Sí, como todos tienen valor absoluto y no alcanzamos a resolver ninguno con valor absoluto, vamos a hacer uno para, justamente, para saber cómo resulta esta cosa, ¿cierto? Ya, vamos a ver el 1. Ya, entonces por la propiedad 4, así, por propiedad 4, tenemos que el valor absoluto de x menos el valor absoluto de menos 1, el valor absoluto menor o igual que 2, es equivalente, ¿cierto? O sí, solo sí. Entonces la propiedad 4 me dice que para sacar este valor absoluto, lo que uno hace es añadir acá el mismo de este, pero el negativo, ¿cierto? Ya, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces nos va a quedar menos 2, menor o igual que la expresión de acá dentro del valor absoluto. Entonces nos va a quedar x menos el valor absoluto de x menos 1, menor que 2, ¿cierto? Ya. Entonces recordemos que esa es la propiedad 4. Perfecto. Ahora, como este valor absoluto de acá está en negativo, o bien, sí, sí, eso, vamos a factorizar por menos 1, ya, en este caso, solo para reordenar. Entonces esto nos va a quedar igual, ¿cierto? Esto nos va a quedar igual. Y aquí vamos a factorizar por menos. Entonces si le sacamos menos 1, nos va a quedar este término primero, ¿cierto? Nos va a quedar el valor absoluto de x menos 1, menos x. ¿Ya? Entonces, acá vamos a remarcar aquí, factorizar por menos 1, ¿cierto? Entonces en el fondo si le saco el menos 1 acá, me cambia el orden, ¿cierto? Y este como era positivo tiene que quedar negativo para que menos por menos sea más, x, ¿cierto? Bien. Ya. Bien, ¿qué más? Entonces sí, solo sí, sí, solo sí, esto queda igual. Ya, a ver. Multiplicamos todo por menos 1. Eso vamos a hacer aquí. ¿Cierto? Como tenemos menos, menos, entonces aquí vamos a multiplicar por menos 1. Recordemos que si multiplicamos por menos 1, los sentidos de la desigualdad se nos cambia, ¿cierto? Ya, entonces, si multiplicamos por menos 1, esto nos va a quedar positivo, ¿cierto? Este se nos cambia. Esto, bueno, simplemente se nos va al menos, ¿cierto? Y este se nos cambia. Y este multiplicado por menos 1 nos queda menos 2. Entonces, si nos damos cuenta, la desigualdad nos queda igual que la anterior, solo que está al revés ahora. Entonces uno la puede reescribir también. Cuando me refiero a que igual que la anterior es porque las desigualdades están al revés, pero el menos 2 quedó acá y el 2 quedó acá. Entonces si uno esto lo reescribe al revés, la desigualdad se da cuenta que es la misma. ¿Ya? Entonces para seguir el orden vamos a escribirlo al revés. Entonces el menos 2 era menor, ¿cierto? Que es la expresión de acá. Y esta expresión a su vez es menor o igual que 2. Ya, entonces aquí la segunda es solo reescribiendo o reordenando, ¿cierto? Bien. Ya, entonces ahora sumamos x aquí, ¿cierto? Vamos a sumar x.
Si sumamos x, entonces tenemos x menos 2 menor o igual que valor absoluto de x menos 1. Si sumamos el x con este se nos va, ¿cierto? Y aquí tenemos x más 2. Ya. Por ahí vamos reduciendo la expresión lo más que podamos. Entonces ahora lo que nos queda, chicos, es analizar qué pasa acá adentro con este valor absoluto, ¿cierto? Para ver qué signo va a tener esta cosa. Entonces recordemos que por definición valor absoluto iba a tener dos resultados, ¿cierto? Esto lo vamos a escribir aquí como recordatorio porque lo vamos a desarrollar inmediatamente después. Entonces recordemos que valor absoluto de x menos 1 está definido de dos formas. Va a ser lo de adentro si es que x menos 1 es mayor o igual que 0, o va a ser menos x menos 1, que esto es lo mismo que 1 menos x, ¿cierto? Si uno lo escribe, reescribe. Y esto va a ocurrir cuando x menos 1 es menor estricto que 0, ¿cierto? Ahora, ojo con estas dos notaciones también, porque ¿qué significa que x menos 1 sea mayor que 0? Si uno lo resuelve, significa que x es mayor o igual que 1, ¿cierto? ¿Qué significa esto de acá? Que x es menor estricto que 1. ¿Ya? Entonces depende de dónde está ubicado el x, ¿cierto? O en qué intervalo está el x. Si x es mayor o igual que 1, lo que quiere decir en el fondo es que si aquí está el 1 en la recta, todos los valores de acá, ¿cierto? Van a hacer que uno tome este valor. Y si x es menor que 1, digamos que si aquí está el 1, ¿cierto? Si nosotros cogemos cualquier valor de menor, eh, esta expresión del medio va a tomar la forma 1 menos x, ¿cierto? Ya, entonces ahí viene nuestro análisis. Entonces ahora analizando por parte, ¿qué ocurre para cada caso? Bueno, si x es mayor o igual que 1, entonces, ¿cómo nos va a quedar esta expresión? Esta expresión. Voy a copiarla. Ya. Si x es mayor o igual que 1, como bien dijimos acá por definición de valor absoluto, si es mayor o igual que 1, esta cosa es positiva y toma lo de adentro, ¿cierto? Entonces aquí le sacamos el valor absoluto. Bien, nos quedó eso, ¿cierto? Bien, y como nos quedó eso, estamos felices ya. Porque sabemos que esto es verdadero, ¿cierto? Para cualquier real. X más 2 es mayor o igual que x menos 1, y esto es mayor o igual que x menos 2, sí. Y esto ocurre para todo x real, ¿cierto? Ujú. El que no esté de acuerdo, sume 2 a todas partes. Si sumas 2 a todas partes, voy a tener que x es menor o igual que x más 1, y esto es mayor o igual que x más 4. ¿Esto es verdadero? Claro que es verdadero, porque para cualquier x, supongamos si x vale 0, 0 es menor que 1 y es menor que 4, sí. Para cualquier x, ¿cierto? Esto cumple. Si x vale 10, ¿cierto? 10 es menor que 11, sí. Y 11 es menor que 14, sí, ¿cierto? Esto cumple siempre. Entonces, esto sí ocurre. ¿Ya? Entonces, que esto sí ocurra, lo que quiere decir en el fondo es que de nuestro primer análisis vamos a llamar solución A, ¿cierto? Al intervalo solución. ¿Cuál es el intervalo solución aquí? Este, ¿cierto? X mayor o igual que 1. ¿Y qué significa que X sea mayor o igual que 1? Que puede ser desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Entonces recordemos que el infinito va abierto y el 1, para saber si es cerrado o abierto, depende de qué cosa, depende de la desigualdad, ¿cierto? Como la desigualdad no es estricta, porque es x mayor o igual que 1, sí puede valer el 1. Y si puede valer el 1, entonces sí es valor extremo, ¿cierto? Lo cual se caracteriza cerrando el paréntesis cortito. Ya, para la segunda parte hay que ver hacia el otro lado de la recta numérica, ¿cierto? Cuando son menores que 1. Si x es menor que 1. Si x es menor que 1, ¿qué pasaba? Aquí sabemos, ¿cierto? El valor absoluto de x menos 1 toma esta forma, 1 menos x. Entonces acá tenemos que esta desigualdad, entonces donde estaba el valor absoluto, toma esta forma, ¿cierto? 1 menos x. 1 menos x. Ya, y ahora entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Resolver por partes, ¿cierto? Para saber qué pasa. Por ejemplo, si nos quedamos con la parte de la izquierda, tenemos x menos 2 menor o igual que 1 menos x, ¿cierto? Ya. Menor o igual, ¿cierto? Y
por el lado de la derecha, tenemos que 1 menos x es menor o igual que x más 2. Vamos a tratar de reducir, ¿cierto? Por ejemplo, acá si uno pasa el menos x sumando hacia el otro lado, vamos a tener 2x, ¿cierto? Si el 2 lo paso sumando hacia el otro lado, voy a tener 1 más 2, 3, ¿cierto? 3. Y en este caso, bueno, podemos hacer lo mismo, ¿cierto? El más 2 lo vamos a pasar restando hacia acá, entonces nos va a quedar 1 menos 2, eso es menos 1, menor o igual que, y el menos x, si lo paso sumando, vamos a tener 2x. Despejando entonces por aquí acá, o dividiendo en el fondo por 2, tenemos 3 medios. Y acá, al dividir por 2, tenemos menos 1 medio, menor o igual que x. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestros conjuntos de solución. Entonces lo que quiere decir en el fondo es que si x es menor que 1, obtenemos que x es menor o igual que 3 medios y que x es mayor o igual que menos 1 medio. Entonces acá vamos a decir, entonces, ¿dónde está el x? El x es mayor que menos 1 medio y es menor que 3 medios, ¿cierto? O menor o igual que 3 medios. Ya. Ahora, como lo que estamos analizando son los x menores que 1, ¿cierto? Entonces, nuestra solución B, ¿cuál sería el intervalo? Entonces, todo lo que está aquí adentro, pero hasta el 1 nomás, ¿cierto? Entonces sería desde el menos 1 medio, como aquí la desigualdad sí contiene la igualdad, ¿cierto? Sí puede ser el menos 1 medio, entonces esto es cerrado, coma, y hasta el 3 medio, pero nuestro valor absoluto funciona solo hasta el x menor que 1, ¿cierto? Entonces aquí tenemos solo hasta el 1. Y como es menor estricto, esta parte de acá es abierta, ¿cierto? Es decir, no puedo contabilizar el 1. Ya, entonces como hemos visto, para cualquier valor real, porque vimos para los mayores que 1, también vimos para los menores que 1, hemos visto para todos los reales, entonces la solución de nuestra inecuación, ¿cierto? Sería la unión entre la solución A y la solución B. O digamos, entre todos los tramos que uno va dividiendo esta cosa. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Solución final, solución total, no sé cómo quieren llamar. Entonces, esta es la solución A, unión, solución B. Entonces, la solución A, recordemos que era el intervalo, oye, no me acuerdo. Del 1 al infinito, ¿cierto? Y de acá tenemos que es del menos 1 medio hasta el 1. Ya, entonces, ¿cuál está antes, cierto? El menos 1 medio. El menos 1 medio está antes, como es cerrado, sigue siendo cerrado, hasta el 1, sin considerar el 1, pero la solución A sí considera el 1 hasta el infinito. Por lo tanto, la unión sería desde el menos 1 medio hasta el infinito, ¿cierto? Hola. Y ahora sí terminamos. Analizando. Yo también. ¿Puedes subir un poquito? Sí, por supuesto. También les voy a mandar este PDF junto con la grabación al término. No, no, pero suba más, suba hasta el inicio, hasta donde empezó a responder el ejercicio. Ahí. Aquí yo tengo una duda. Sí, Que por quedó un supuesto. poco dejó para atrás. A ver, déjeme. Vamos a acercarlo más. Claro, factoriza por uno, pero luego, ¿por qué reescribe? Menos 1. ¿Acá? Sí. Es que por la desigualdad, mira. Por aquí hay un láser, aquí está el láser, muy bien. Y entonces factorizamos aquí multiplicamos por menos 1 a todos, ¿cierto? Sí, Ya, y nos quedan al revés, po. Es decir, sí, este nos quedó exactamente. positivo, este se nos va al menos nomás, y este quedó al revés. Ya, entonces aquí reescribimos porque la desigualdad también se dio vuelta, ¿cierto? Sí, Ya, pues, entonces aquí lo reescribimos. En el fondo, este 2 menos 2 de acá pasa a ser el de acá, y este 2 de acá pasa a ser el de acá, si se dan cuenta. Porque la desigualdad la cambiamos de nuevo. guau. Eso no lo pensé, la verdad. Ahí yo me había perdido. Ya entiendo. Pero miren, si eso no ocurría,
¿Qué es lo que hubiera cambiado el ejercicio? A ver, nada. Era para ordenarlo nomás. O sea, me refiero que nada, lo único que hubiera cambiado aquí hubiera sido esto, ¿cierto? Las desigualdades, sí. Que Entonces, hubiera terminado con distintos ciclos, ¿no? Hubiera terminado con otro ciclo y no el que le correspondía. claro, es que en el fondo uno hubiera tenido que analizarlo al revés. Es como algo por ordenarse uno, en realidad, ¿ya? ¿Por qué uno siempre coloca la cota superior de la izquierda que sea negativa, como para siempre estar pensando en la recta numérica aquí? Entonces, si uno piensa en la recta numérica, entonces por eso el de acá es el negativo y el de acá el positivo siempre, como para uno estar bien ordenado. Porque si uno lo pone al revés, acá, por ejemplo, el de acá, no es que esté mal, para nada, alguien puede haberse quedado con este orden, pero generalmente la recomendación es que en nuestro cabeza, digamos, sea lo más sencillo posible, a pesar de que a veces cambiar estas cosas así de orden a uno lo pueden confundir, pero es porque si estoy pensando en la recta numérica, acá los valores están al revés, entonces acá es como que estoy pensando en la recta numérica, pero no sé, la simétrica o en el reflejo de la recta numérica, ¿cierto? No en la recta numérica como uno la conoce, que los números negativos están en la izquierda y los positivos a la derecha. Cosa, digamos, de gusto ese paso. ¿Ya? Menos mal se veía fácil. Este es uno de los más cortos, sí, el uno. Nada, no. Lo que queda. Es largo porque hay que hacer un análisis aquí por partes, ¿cierto? Acá. Esta parte, ya, hasta aquí como que debería ser más o menos directo todo. Sí. Acá, cuando hay que analizar por partes, ¿por qué uno analiza por partes? Porque generalmente, si una inecuación de este tipo tiene solo un valor absoluto, supongamos que no tenía el valor absoluto de afuera y solo tenía el de adentro, o al revés, en realidad, si solo hubiera tenido el de afuera y no el de adentro, al resolver esta desigualdad, aquí uno ya llega a la solución inmediatamente. ¿Ya? Como en nuestra solución, por así decirlo, había un valor absoluto en el interior, había que volver a analizar este valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de aquí adentro es el que uno va a analizar por la definición de valor absoluto, de lo que está acá adentro, ¿cierto? Que sería el x más 1. Entonces, esto es solo definición, y luego aquí uno analiza cada uno de los dos casos, los que nos van a dar la solución como un conjunto en general. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 2 va a estar mucho más sencillo, me parece a mí, porque aquí tenía una raíz, po, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una raíz cuadrada. Sabemos que vamos a tener que elevar al cuadrado para poder eliminar esa cosa. Entonces nos va a quedar el valor absoluto de esto al cuadrado. Y también sabemos como propiedad ahí de los reales que si elevamos al cuadrado esta cosa ya es positiva, y si es positiva nos vamos a quedar con la parte positiva del valor absoluto, entonces se nos va a eliminar al tiro el valor absoluto, por ejemplo. No, ahora no estoy escribiendo. Dejé de compartir, de hecho, creo. Ya, el archivo. Ahí sí, ya, en esto. Ya, en este ejercicio decía en el 2. Entonces, para el 2, comparas con una raíz. Claramente vamos a tener que sí o sí aplicar raíz cuadrada aquí, pero para aplicar perdón, elevar al cuadrado, ¿cierto? Para eliminar esta raíz. Pero recordemos que para hacer todo eso, primero tenemos que asegurarnos que esta raíz sí exista, ¿cierto? Cuando decimos que la raíz existe, quiere decir que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, ¿cierto? Recordemos que si el número real dentro de la raíz es negativo, esta cosa no funciona, ¿cierto? Sabemos que eso sirve para los complejos nomás, pero no para los reales. Entonces, primero tenemos que establecer cuáles reales nos sirven en esta desigualdad. O Entonces, sea lo que primero, tendríamos que buscar un número de interés. Hacemos qué valores de X no podemos usar claro, en el. en esta cosa, exactamente. Entonces, recordemos que como uno ve el dominio en la raíz, lo que está dentro, en este caso sería x cuadrado menos 3, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y entonces ahí uno empieza a resolver, po. Al resolver, ¿qué le va a dar? De que los valores que sirven son los mayores o iguales que raíz de 3, po, o raíz de menos 3, ¿cierto? Entonces, si x es mayor que raíz de 3, o bien si x es menor que raíz de menos 3, no, al revés, que menos raíz de 3, ¿cierto? Ahí sí está bien definida esta raíz. Aquí tendría que buscar un valor para ambos. Eh, es que ahí estaba el truco, po. Si la raíz está bien definida y tú elevas al cuadrado, ¿cierto? Si aplicamos, elevamos al cuadrado a ambos lados, aquí se nos va la raíz, ¿cierto? Y nos queda todo feliz.
Y aquí nos va a quedar esta cosa elevada al cuadrado. Pero sabemos, por propiedad de los reales, que si elevamos al cuadrado, lo que obtenemos en el interior es la parte positiva, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la parte positiva, ya inmediatamente podemos eliminar el valor absoluto sin preocuparnos del análisis anterior. Entonces, en el fondo aquí, al elevar al cuadrado, uno va a desechar inmediatamente el caso negativo del valor absoluto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso ya ahí simplifica bastante el caso. Me dejó para atrás. ¿En este? ¿En el 2? En el primero, en el segundo, y al ver el tercero y el cuarto, bueno. Bueno, chiquillos, Pero yo vamos a entonces, dar lo mejor, voy a dar lo mejor de mí yo para Ya. ver si puedo resolver algo. ya, perfecto. Confórmense con dar lo mejor de sí mismo. Yo estoy de acuerdo. Recordemos que estamos, bueno, como les decía, el primero era más o menos sencillo, el segundo va progresivamente, el 3 y el 4 ya son un poco más complejos en cuanto a análisis de valor absoluto, porque sobre todo el valor sacarse, eliminar los valores absolutos, yo creo que es la complejidad de este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, el 3 simplemente los valores absolutos. Ahora, por más lejos que lleguen en este ejercicio, aunque no lo resuelvan correctamente, van a estar aplicando muchos conceptos que estamos definiendo, ¿ya? Entonces, digamos que ahí está el objetivo real de estos ejercicios propuestos también, que vamos revisando todas las propiedades anteriores. Entonces, cuando uno se pierda, pucha, ¿cómo funcionaba esta cosa? No es necesario que se lo aprenda ahora, ¿cierto? Busque los apuntes de las clases anteriores o de la primera semana. Y si aún así está más o menos complejo, ya sabe dónde encontrar ejemplos o ejercicios resueltos. En el capítulo 1 del Thomas o en el capítulo 1 del Stuart, ¿cierto? Porque ahí va a encontrar todo el material posible y útil que tiene que ver con el nivel del curso o el desarrollo del curso. O le Eso. preguntamos por Discord. También. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos, ya con los reales. A partir de la próxima semana, entonces, como hemos adelantado, comenzamos a analizar, a estudiar las funciones en los reales. Entonces ahí también para aquel que no se acuerda mucho de funciones, dominios, recorridos, composiciones de funciones, ¿cierto? Es algo que le vamos a dar harto fuerte, ya principalmente a eso. Y esto sí, bueno, sí, los reales, como decíamos, es esencial porque va a ser como la base, digamos, el suelo de nuestros cálculos y todo lo que venga en el futuro. Lo de funciones es realmente indispensable, ¿ya? Entonces, determinar el dominio, el recorrido de una función, si es que existe la compuesta entre dos funciones, recordemos que para que exista la compuesta hay una condición. Uno siempre está acostumbrado a componer la función y expresar la función de la compuesta, pero a veces uno nunca se asegura de que de verdad existe esta composición. ¿Ya? Entonces, para que exista había que probar algo primero, ¿cierto? Que el dominio de el recorrido de una función estaba en el dominio de la otra, ¿cierto? Para que existiera la compuesta. Entonces, esas cosas más o menos vamos a analizar la próxima semana, ¿vale? Así que eso, suerte con sus ejercicios y de todas maneras ahí por Discord de vez en cuando yo le echo un ojo a ver si están trabajando. Profe, voy a enviar toda esta cuestión y la solución del 1.